Bueno, para terminar la unidad vamos a estudiar lo que es la simplificación de fracciones. Ojo, son fracciones comunes y corrientes como las que conocemos, pero con la diferencia de que poseen polinomios. Entonces hay que aplicar métodos de factorización para poder simplificarlo. Entonces conocemos lo que es la definición, que dice que no es más que convertirla en una fracción equivalente. Es decir, vamos a buscar los factores de este polinomio y de este polinomio y convertir esa fracción en una fracción equivalente en la que el numerador y el denominador son polinomios irreducibles. Es decir, vamos a llegar hasta lo más pequeño que se puede obtener ese polinomio. Para descomponer en factores se utilizan los siguientes pasos. Primero, descomponer en factores tanto el polinomio del numerador como el del denominador por medio de cualquier método de factorización. Y segundo, se eliminan los factores comunes que aparezcan en el numerador y en el denominador después de aplicar la factorización. Entonces, lo primero que vamos a resolver en este ejercicio es que tenemos un trinomio, ¿ya? Como tenemos un trinomio, conocemos que la factorización de un trinomio es un binomio al cuadrado. Pero hay dos tipos de trinomio, trinomio de la forma y trinomio cuadrado perfecto. ¿Cómo saber si es un trinomio de la forma o un trinomio cuadrado perfecto? Raíz del primero, raíz de que el cuadrado es x, raíz del último término, no existe la raíz de 14. Por ende, el numerador o el polinomio del numerador es un polinomio, un trinomio de la forma. Vamos con el del denominador. X al cuadrado tiene raíz que es x, pero 14 no tiene raíz cuadrada exacta. Por ende, es un trinomio general o un trinomio de la forma. Entonces, como tenemos un trinomio de la forma, lo que vamos a hacer es buscar, bien sea por el método de A, B, C y D, dos pares de números que multiplicados me den el primer término y dos pares de números que multiplicarlos me den el último término. Entonces, vamos primero con factorización del numerador. Entonces, cuando factorizamos el numerador, nos damos cuenta de que el resultado, si vamos a ubicar los cuatro números, serían 1 por 1, que van a ser A y C, y dos números que a multiplicarlo me den 14 serían 2 y 7. Entonces aplicamos la multiplicación A por D y B por C o C por D. Entonces multiplicamos 1 por 7 es 7 y sumado debería dar el factor del medio. Entonces 2 por 1 da 2, 7 más 2 es igual a 9, positivo. Entonces encontramos que los factores de la simplificación o de la factorización del primer polinomio sería x más 2 y x más 7. Esos son los factores del primer polinomio. Entonces, por ende, aquí lo que vamos a hacer es colocar de una vez el equivalente del polinomio. Para colocar el equivalente del polinomio, simplemente igualamos y decimos que este polinomio x cuadrado más 9x menos 14 equivale a x más 2 por x más 7. Ahora vamos con el segundo, que sería la factorización del denominador. Cuando vamos a factorizar el denominador, aplicamos el mismo método. Dos números que multiplicados me den 1, sería 1 y 1. En este caso sería A por C. Y dos números que al multiplicarse me den 14, sería 2 y 7. Pero ya sabemos que uno de los dos debe ser negativo, porque este 5 que está acá, tenemos un 5 positivo. Entonces, si multiplico 2 por 7 me va a dar 14 y obviamente no nos va a dar el resultado
que necesitamos. Entonces uno de los dos debe ser negativo. Vamos a colocar el 2 negativo. Entonces si es el 2 negativo, sería 1 por 7, es decir, A por D y C por B o B por C. Esto va a ser igual a 1 por 7 da 7, más por menos da menos, 1 por 2 da menos 2. Entonces, cuando yo sumo y reste este número, 7 menos 2, es igual a 5 positivo. Entonces, como nos da 5 positivo, tenemos el segundo factor o el factor de b. Eso quiere decir que los números son x menos 2 y x más 7. X más 7. Entonces, este factor que está acá es el equivalente del denominador. Entonces lo escribimos en el denominador. Entonces sería el equivalente al denominador es x menos 2 por x más 7. Como ya tenemos lo equivalente del polinomio inicial, vamos al paso 2, que es eliminar los factores comunes en el numerador y en el denominador. Entonces, ¿cuáles son factores comunes? X más 2, X menos 2 no son factores comunes, pero X más 7 sí es común con el denominador de X más 7. Eso quiere decir entonces que el resultado de esta expresión va a ser igual a la división de X más 2 y X menos 2. Y este sería el resultado de la simplificación de esa fracción o de ese polinomio fraccional. Vamos a hacer dos ejercicios más. Aquí tenemos una simplificación de fracciones, pero antes de simplificar vamos a aplicar una multiplicación y una división. Es decir, que a las fracciones, así como a las fracciones podemos hacer suma, resta, multiplicación y división, también lo podemos así aplicar para expresiones algebraicas, es decir, con polinomios o monomios. En este caso tenemos monomios y en el ejercicio superior tenemos una multiplicación. ¿Qué es lo que se realiza aquí? Primero multiplicamos de forma directa, es decir, 3 con 4 y 2y con 9. Entonces tendríamos que ese 3x con 4, 3x con 4, vamos a multiplicarlo, vamos a escribirlo. Entonces tendríamos que multiplicar 3x por 4y al cuadrado. Entonces la fracción nos va a quedar 3x por 4y al cuadrado, y en el denominador 2 por 9, 2y por 9x. Buscamos los términos que sean comunes tanto en el numerador y en el denominador. Sabemos que tenemos que hay en común una x en el numerador, esta x y esta x del denominador. Son comunes, ¿ok? No lo aplicamos, o lo podríamos aplicar también para la y, porque aquí tenemos 2y y aquí tenemos una y, pero no lo podemos aplicar aún porque aún no hemos hecho la multiplicación. Tiene que quedarnos solamente la y para poder realizar eso. Entonces cancelamos las x con las x y nos va a quedar este resultado, todo en función de y. Va a ser 3 por 4y al cuadrado entre 2y por 9. Entonces obtendríamos como resultado 3 por 4 son 12, y al cuadrado, aquí escribimos al cuadrado,
y 2 por 9 son 18 y. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a determinar si 12 y 18 tienen mitad o tercera parte o cuarta parte. En el caso de 12 tiene mitad que 6 y el 18, pero también 12 también tendría tercera parte. Entonces no, solamente sería 18, cancelamos las y, aquí tenemos 2y y aquí tenemos 1, y el resultado que vamos a obtener va a ser 12 entre 18, lo pueden escribir en su calculadora y van a obtener un resultado de 6y sobre 3. Y este es el resultado de esta expresión. En el caso del último ejercicio que tenemos acá, tenemos una división. Para aplicar este resultado, podemos aplicar una doble C, pero no están completamente una debajo de la otra. Lo que se hace es que se aplica una propiedad de las fracciones, de la división de fracciones, que se intercambian en la segunda fracción numerador con denominador. Por ende, si lo intercambiamos, al intercambiarlo, este signo de división va a convertirse en un signo de multiplicación y vamos a poder realizar el procedimiento que realizamos arriba. Entonces, decimos que la expresión nos va a quedar de la siguiente forma: 7m al cuadrado sobre ab al cuadrado por, intercambiamos numerador con denominador. Entonces sería 2ab al cuadrado sobre 14my. Como vemos aquí, 2ab cuadrado. Ok. Ya intercalado, simplemente aplicamos el método que hicimos ahorita, porque es una multiplicación, entonces podemos multiplicar de forma directa. 7 con 2 y AB con 14my. Entonces, tenemos que 2 por 7 serían 14. 14 m al cuadrado AB al cuadrado sobre 14 por 1 da 14 AB al cuadrado my. Entonces sabemos que 14 entre 14 va a dar 1. Y aquí también podemos aplicar esa misma propiedad en las fracciones, una división de potencias, que los términos que sean comunes se le va a restar el exponente. Por ejemplo, aquí tenemos términos comunes m al cuadrado y m. Entonces mantenemos el exponente, que sería m, ¿verdad? Y le restamos 1, entonces el resultado va a ser m cuadrado. Le restamos el exponente a la m de abajo, que tiene como exponente 1, 2 menos 1 va a ser 1, entonces vamos a mantener la m. Ya sabemos que el 14 entre 14 da 1, y en AB al cuadrado también se va a cancelar, porque tienen exponente 2 y 2, entonces b al cuadrado y b al cuadrado, 2 menos 2 da 0, y A tiene exponente 1, 1 menos 1 da 0. Entonces el resultado nos quedaría my. My va a ser el resultado, m sobre y, el resultado de esta expresión. Entonces, ya con esto finalizamos lo que es la unidad 1 y nos podemos encontrar para realizar la evaluación.